escuchando. Bien, tuvimos la noticia del gasoducto, es una noticia importante. Sin duda. Tenés mucho escrito ahí, Así me da curiosidad. Sí, obviamente trabajando mucho sobre este tema el fin de semana, es más, claro, laburé todo el fin de semana. Laburaste todo el fin de semana. Culpa de gasoductos, sábado para el diario, domingo para la televisión pública. Así es que estuvimos recorriendo bastante de ese tema. Recibiendo... de lo general a lo particular, ¿no? Sí. Es una gran noticia para la Argentina, es una extraordinaria noticia para la Argentina, sí. Y después, como todo, tiene su reverso, tiene sus pliegues, tiene sus matices, tiene sus profundidades que hay que analizar. Sí. Y me parece que Cristina, después lo podemos poner el audio de vuelta, me parece que Cristina da en la tecla, por lo menos para mí. Sí. Yo no soy especialista en el tema, ¿no? Que tiene que ver cómo se va a usar. ¿Lo tenemos el audio? Cuando lo tengamos, por favor. ¿Lo tenemos? Ahora lo buscamos. Con respecto a bueno, ahí lo tenemos, dale. Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva, y gas también para los hogares argentinos, porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo no convencional y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar, a precio internacional. Bien. A ver, vos sabés que estaba pensando, escuchaba esto y pensaba, perdón que sea autorreferencial en esto, pero la nota del sábado de página no me ocurre siempre, pero viste cuando titulás y quedas contento con el título. La pegué con el título. Me gusta la idea, porque sintetiza una idea. Y yo le puse de título: abriendo la llave de paso a la soberanía energética. Una por la figura de llave de paso, el gas. Bien. Y lo otro es que con esto no se logra la soberanía energética. Te da la posibilidad de lograr la soberanía. Es un paso. Claro, un paso necesario absolutamente, pero no suficiente para lograr la soberanía energética. Y escuchaba algo que decía Valentina, y quiero traerlo a referencia, lo que decías de Loma La Lata, ¿cuál es esto? ¿Nos soluciona el tema de los dólares si exportamos? Explícalo, Loma La Lata, perdón, pero explícalo para los oyentes que no lo tienen. Loma La Lata fue el otro enorme hallazgo como yacimiento gasífero, fundamentalmente, en la provincia de Neuquén. En ese caso, el gas de producción o extracción convencional, es decir, hacer el pozo para abajo, vertical, y sacar el gas para arriba. Y cuando lo sacás, inmediatamente lo tenés que entubar para llevártelo a algún lado, porque si no, tenés que ventearlo, tenés que dejarlo, porque una vez que empieza a salir. Salvo que tapes el pozo, entonces, eso, si no tenés los gasoductos, no podés utilizarlo. Entonces, normalmente, el transporte es lo que te limita a la producción. No tenés transporte, no vas a tener producción, tenés que poner el tapón a eso. Eso provocó que con Loma La Lata se hiciera el gasoducto centro-oeste, es decir, el gasoducto que va desde Neuquén hasta Bahía Blanca y que después tiene una ramificación que la trae al área metropolitana de Buenos Aires, o mejor dicho, no es ramificación, no es una continuación, porque lo que hace lo que se hace en Bahía Blanca es la separación, porque el gas tiene 4 componentes, uno de los cuales es el metano. El metano es el que llega a las hornallas. Después lo demás se quita, se separa del gas para hacer producción petroquímica. El butano, el etano, qué sé yo, y ahí la discusión entre los objetivos primarios que tenía este proyecto y lo que después terminó siendo, ¿no? Entonces eso fue el gasoducto centro-oeste, que fue lo de Loma La Lata. Después era quién vendía, quién producía. El transporte en ese caso fue simplemente el ducto por el que pasaba, el que tenía el transporte, que era TGS, Transporte Gas del Sur, no era dueño del gas, no tenía nada que ver por el gas. Es más, haciendo la cuestión hipotética, si en vez de gas pasaba otra cosa, no importaba, porque los tipos lo único que hacían era el transporte, pero no eran los dueños eran los tipos que producían el gas. Entonces, si eran los dueños, pasaban por el transporte y después o lo comercializaban para la industria o lo comercializaban como gas para vendérselo a las distribuidoras de gas, ya fuera Camusi, Metrogas o quien fuera que tomara el gas para la distribución. Pero el negocio era privado. Entonces no había en eso una
gestión de política energética, es decir, ¿para qué quiero el gas? ¿Qué voy a hacer con el gas? Esto es lo que está en parte pendiente ahora. En parte digo porque una parte ya se resolvió. Y acá está la discusión que también genera la intervención de Mauricio Macri en esto. Cuando Mauricio Macri dice, esto lo íbamos a hacer nosotros primero, ya estaba, y ahora hacen con bombos y platillos, fue la expresión que utilizó él, claro. Presentan eso como si fuera una cosa tuya. Alguien le responde, no voy a decir quién porque cada vez que lo nombro se arma ruido, pero alguien le responde, no, el proyecto de Macri era la concesión del gasoducto por 35 años a una empresa privada. Eso no tiene nada que ver con lo que se hizo, que ahora que se dejó en Energía Argentina Sociedad Anónima, en ARSA, el control del gas y posteriormente la utilización y la eventual industrialización de ese gas. Y digo eventual porque esta es la etapa que falta. A ver, el transporte del gas, sí. O sea, vamos a ponerlo brutalmente, a ver, explíqueme usted que son los especialistas. Poner la cabina de peaje y cobrar por lo que pasa por ahí también es un negocio. Es parte del negocio. Es parte del negocio. Sí. Y ese negocio quedó en manos de NARSA, del Estado, quedó en manos de Mirlen, quedó en manos de Roca. Quedó en manos de NARSA. Lo único que se privatizó en este caso es la operación y mantenimiento. Bien. Se le garpa a TG, TG se ganó la licitación para hacer eso, pero es igual que el caso del Centro Oeste, no son los dueños del gas. Bien. Sí, y la consecuencia, a ver, poníamos el ejemplo de Loma La Lata, porque lo que se esperaba era tener gas barato para los argentinos, claro. Y lo que terminó sucediendo es que Uruguay, Brasil y Chile solo tuvieron ese gas barato, ¿no? Eso es lo que se plantea como el ejemplo de lo que podría suceder. Y siempre relativamente barato como lo conseguían antes, porque en realidad es un gas caro, porque si el tipo que vende el gas, entiendan esta ecuación, si el que vende el gas, vos le decís, es un privado, y le decís, tus compradores van a ser Camesa, que te compra el gas para usarlo en las usinas eléctricas, el comprador va a ser la distribuidora de gas que te lo compra para hacer uso residencial, el comprador del gas puede ser una industria que lo utiliza para... mayoristas. Ponele, una industria que lo compra. Una industria que compra directamente, claro, Estamos hablando del polo petroquímico de Bahía Blanca, por ejemplo. Profértil, por ejemplo, para hacer. Claro, es decir, una empresa grande. Los que compran. O puede ser alguien que te lo compre de Brasil. ¿Y al de Brasil a cuánto se lo vendes? Al precio internacional. Y entonces, si yo le puedo vender al de Brasil al precio internacional, ¿por qué le voy a vender a menos a todos los otros que te nombré? Entonces, te enchufaron el precio internacional a todo el resto de que es industria nacional, usuario residencial, eso no sería el camino correcto. Pero es el camino que hasta ahora se aplica para el gas de Loma La Lata, para soja, maíz y trigo, que es el otro gran recurso nacional, recurso natural y qué sé yo. Está las retenciones. Natural, las pelotas. Sí, las retenciones y retenciones, después discutimos cómo se aplican las retenciones y quién las paga. Está bien. Yo te digo, el exportador no las paga las retenciones. El exportador se lo traslada al productor. Al productor. Y el exportador, o que tiene molino de harina, le traslada al productor todo lo que le compra al productor. Y parte lo exporta y parte no lo exporta. Porque, lo vende al mercado interno al precio que se lo vendería a Japón. No importa para que se venda en el mercado interno, pero la retención que le tomó al productor. ¿Vos te crees que alguien controla? Y te pregunto realmente, ¿vos crees que alguien controla? Si yo le desconté al productor la retención sobre el total, alguien controla, pero parte lo exportaste y pagaste la retención, y parte no lo exportaste y le cobraste la retención. O sea, privatizaste el impuesto. La retención parte se la agarpan al fisco y parte no se la agarpan al fisco. Esto sigue existiendo hace años en Argentina. Nadie lo corrige, ni nadie lo discute este tema. No logro entender, discúlpame, perdón que no logro entender. A ver, ¿en serio? A ver, si yo fuera, ustedes son productores de... Yo soy productor de soja. No, vos poner el trigo más fácil. Dale, soy productor de trigo. Vos sos productor de trigo, Valentina es productora de trigo, Eduardo, el Sergio... El profe es productor de otra cosa. Es productor de todos ustedes producen, yo soy exporto, y me cobran 30%. Sí. De retenciones. ¿A vos que vos sos el exportador? Yo cuando cargo el barquito me cobran 30%. Sí. Le compro toda la producción a ustedes y le digo, muchachos, le tengo que descontar 30%. Acá hay un impuesto. Bien.
Ustedes dicen bien. No vamos a poner el precio. Son 100 pesos. Sí. Entonces en vez de 100 le garpo 70 pesos. Por eso, te pago 70 porque el 30% es un impuesto que tengo que pagar. Y me llevo... A mí no me queda otra. A vos no te queda otra. Te digo el gobierno. Ponele que tengo 1000 toneladas cada uno. Compro 1, 2, 3, 4.000 toneladas. Bien. 2.000 exporto y 2.000 la utilizo para hacer harina. Porque yo además soy el molinero. Para el mercado interno. Entonces, ¿sobre qué pago las retenciones cuando viene la aduana? Sobre 2.000, no sobre 4.000. Sobre 2.000 y no 4.000. ¿Y a quién le devuelvo las retenciones que le cobré a ustedes? A mí. A nadie. ¿A qué no? ¿A qué no te la devuelvo? Es rentabilidad. Es rentabilidad pura, que ni siquiera es rentabilidad, en realidad es un impuesto que les cobré. Sí. O sea, sos un agente de retención sin después liquidar esa retención. Exactamente. ¿Y los productores no saben esto? Bueno, es una muy buena pregunta esa. Yo se lo voy a contar. Retenciones que el gobierno de Alberto Fernández decidió no tocar, ¿no? Sí, también. Sí, no tocó, pero no cambia la cosa, digo, si la hubiera tocado es lo mismo, digamos, las toca, le cobra menos al exportador o más. El exportador lo está agarcando, para decirlo mal, al productor. Lo dijiste mal, igual. Lo dije mal. Claro. Entonces, digamos, por eso, ya que metiste el tema de retenciones, digo, el problema con las retenciones es esto, además. Cuando tenés destino para mercado, por eso te saqué la soja y te trigo, porque soja se exporta el 90 y pico %. Claro, está bien. Pero en el trigo y maíz es más evidente este tema, este curro, porque esto es un curro que le hacen, que además hay otro curro, pero más complicado. Por el código aduanero yo te descuento 30 y después no pago 30, porque el código aduanero te dice, si exportás, se supone que el valor que exportás ya tiene incluida la retención, entonces te deduzco el 30% ahí, no que te agrego un 30% para agregar. Entonces, las retenciones, estoy viendo acá, para el trigo, para el maíz y para el sorgo es de 12 puntos, ¿no? Creo que en el último tramo del gobierno de Cristina, Cristina, eran de 25 puntos, ¿no? Corríjame, por favor. Yo no me acuerdo, pero sí. Era 25. Era 25 y 35, ¿no? Bueno, entonces, el tema es este. Digamos, hay que hacer con respecto a lo que dijo... Sí. Si querés tener política energética y decidir qué hacer con el gas, no podés dejarlo en manos privadas. Tenés que decir, el gas, yo te lo compro en boca de pozo y a partir de ahí decido como Estado qué hago con ese gas. Bien. Hay que decir que el plan gas es un plan de subsidio a la exploración de gas promovido con dinero público, estatal, para que las empresas, por caso tengo entendido que la número 1 que se dedica a la exploración es YPF y Tecpetrol, ¿no? O sea, YPF y Pablo Roca, ¿no? Exactamente. ¿No? Que tienen un estímulo para poder hacerlo, lo cual a priori no estaría mal. Quienes hicieron la ley te lo explican así, o me lo explicaron así. Dice, en realidad no es un subsidio al productor, lo que le das un precio al productor porque el subsidio es para el usuario, para el que lo va a recibir, porque hace que ese valor... Quizás un precio, a eso. Un precio. Pero si va bajando y va subiendo, si baja se supone que el Estado tiene que poner la pelusa. Es un precio que como está calculado, si como lo cuentan es cierto y en el tiempo es así, a medida que está creciendo la productividad de vaca muerta, ese precio va bajando. Y de hecho está bajando, en dólares, ¿no? Lo que sí está en dólares, de ahí no escapamos. Entonces, hoy ese precio está en $3.50. El millón de BTU. Sí, el millón de BTU. Digo, para no complicarme en la unidad de medición que nadie entiende qué es. 3,50. Si lo comparo con el que se compra a Bolivia, por el que viene por el gasoducto norte, el precio que se paga a Bolivia está en alrededor de $7. Si lo comparo con el precio que viene por barquito, los barquitos metaneros, te digo el precio que se pagó, ese es el precio actual, el que me está señalando con los deditos. $9. Lo dijo un entrevistado más temprano. Sí, ya sé, Darío Martínez, pero lo estaba escuchando. Pero el precio promedio al 30 de abril que pagó Camesa por la importación, que son contratos que hacen por todo el año, es de $17.80. Porque el precio viene bajando y cuando compraron había llegó a estar a la mitad del año pasado, cuando estaba la guerra, estaba el impacto de la guerra, llegó a estar 28 millones de... Llegó a superar los $40. Llegó a superar los $40. O sea, en el pico superó $40. Después se compró acá alrededor de $30. 28, $30. Bueno, pero el precio llegó a un pico. O sea, es un precio
más allá de con Ucrania o sin Ucrania, que es muy variable. A ver, ese fue el famoso impacto de la guerra. Claro, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero ese fue un impacto de un shock muy fuerte, pero sin esos shock muy fuertes, te comunica la OPEP o Rusia que va a inyectar menos gas y el precio se vuela. De repente dice, che, no, vos sabés que hay más stock del que pensamos, el precio cae. Es un precio muy variable. Ahora, teniendo gas propio, si estás dependiendo de esa variabilidad del precio internacional, es una decisión política, la verdad que por no decir que es un idiote, pero digo, por lo pronto es una decisión política. Entonces, en esto también está el tema, si vos tenés un gas más barato, de $3.50, contra un valor importado que en el mejor de los casos está en $10, vos tenés un ahorro, que también es una definición política. ¿Quién se queda con ese ahorro? ¿A quién beneficia ese ahorro? La renta. Es una renta, una renta extraordinaria. Y entonces el tema es, y además está el tema del uso, que vos lo mencionaste más temprano, y no soy la primera vez que te lo escucho, es el tema de que no parece una noticia muy alentadora decir, bueno, lo voy a dedicar a exportar para tener las divisas para pagarle al fondo. Yo veo dos cosas, sin ser especialista del tema, pero hablando con personas que saben que te lo atribuyo. Del tema. No, el tema es, si vamos a reemplazar geopolíticamente el lugar que ocupa hoy Bolivia con respecto a la industria brasilera, ¿no? Sí. Hemos entendido que Bolivia está declinando sus reservas de gas, que otra etapa más de este gasoducto es hacer el reversible a Bolivia, o sea... De este gasoducto no, del otro. Es una licitación que va a salir en 15 días. Bien. Esto revertir el sentido de... o sea, en vez que entre gas de Bolivia, vaya para Bolivia. En vez que baje, que suba, claro. Exactamente. Y después que de Bolivia vaya al Mato Grosso, y el Mato Grosso, bueno, que tenga su... Porque ese caño que ya existe... Ese caño que ya existe. Entonces, pregunto yo si geopolíticamente eso es favorable para la Argentina, teniendo en cuenta, y esto es algo... Ahora de este tema sé un poquito más que el tema de energía, que no sé, que trato de escuchar, es que el vínculo histórico te estoy diciendo del Tratado de Tordesillas hasta ahora, casi, entre Argentina y Brasil, es un vínculo de confraternidad y de competencia, de alguna manera. Ellos compiten de alguna manera con la Argentina, con la erradicación de empresas, relocalización de empresas, que es algo que me dijo, dicho sea pasos, Diriceu, conversando con él. Diriceu fue el primer jefe de la Casa Civil, el primer jefe de gabinete, el jefe de campaña en el año 2002 de Lula. José Diriceu, ¿no? Sí. José Diriceu, una persona determinante en la historia del PT. Para mí es el cuadro político más importante que tiene la izquierda brasileña y que tiene el PT, absolutamente irreemplazable. Tuvimos un diálogo, estuvo Mario Santucho y Marco Teruggi cuando fuimos en el marco de la segunda vuelta electoral. Y esto es importante para decirlo, que el tipo hablando de Indonesia, hablando de Malasia, hablando de la India, que es un poco el partido que juega Brasil, ahí te das cuenta la relevancia que tiene la cabeza de los tipos de Brasil, decía que con esta pelea comercial, que puede variar incluso entre China y Estados Unidos, la discusión que se viene, me acuerdo, que lo dijo claramente, es la relocalización de empresas de capitales occidentales de China a otros lugares del mundo. Malasia, Indonesia, la India, y que Brasil quería jugar ese partido. Y dice, Brasil, ¿se entiende? Jugar el partido ese. Bueno, en ese partido la provisión de energía es determinante. Entonces, totalmente. Bien, entonces, es importante exportar, sí, pero no sea cosa que por exportar y hacernos los dólares para pagarle al fondo, terminemos tomando una decisión estratégica que ahora quizás estamos, con la lengua afuera, pero dentro de 10, 15 años Brasil se queda con el complejo, con lo que queda el complejo industrial argentino. No puedo decir si lo planteo. Claro, es correcto, digamos, este es el punto. Hay una cantidad de decisiones estratégicas que van de la mano de qué vas a hacer con el gas. No que ahora lo puedo sacar. Pero Cristina lo sabe, y Cristina lo dice. Sí. Cristina lo sabe, Cristina también hay que decir que Cristina es muy consciente de ese tema. Se refiere a eso, claro. Entonces, el tema está, si vos teniendo primero, porque están las dos condiciones, un gas abundante y un gas barato. Abundante, pues la abundancia va a ir en la medida de la posibilidad que tengas de sacarlo y transportarlo, porque con este gasoducto, con la potencialidad que tiene Vaca Muerta, es poco este gasoducto. Va a haber que hacer otros gasoductos también para sacarlo. Se puede ampliar mucho. Que del consumo actual, no es de goma que lo extendí. Habla que del consumo actual son 130 años de 170. reserva. 170. Sí. 170. Sí.
Pues con lo cual después sabemos que no llegamos a 170. Hay un tercio de vaca muerta del macizo que está, Palermo Aique, que está en la provincia de entre Santa Cruz y Chubut, sí, más Santa Cruz y Chubut, sí. O sea, la potencialidad de la Argentina. Recién estamos ahí descubriéndolo, ¿no? Pero hay algo ahí que con lo cual también vas a necesitar un gasoducto para traértelo de allá para arriba. Pregunto, para mí es una gran noticia, pero recién hablábamos más temprano con Jorge y con Valen. El gasoducto costó $2.400 millones, más o menos. 2.500. 2.500, bueno, 2.500. Es medio punto de PBI. Sí. Sí, 0,4. Número redondo. Sí, yo tengo otro número en la cabeza porque vengo laburando 0,4. Sí. Bueno, 0, vos con más a mi favor. Sí. 0,4. No, a ver, si vos lo pensás, no es una inversión tan importante teniendo en cuenta el beneficio que tiene. Y la velocidad con lo que recuperás. Digamos, 0,4. No es que eso es lo importante teóricamente, lo recuperás, ya son 2.000 millones este año, o sea, con el medio año que funciona, ya son 2.000 millones menos de 4.300 al año, se calcula. O sea, acá dejemos la vara alta y pidamos un gasoducto o todos los que sean necesarios. Claro. De acá un año, acá 2 años. Pero atado a un proyecto político de qué vas a hacer con el gas, este es el tema. Porque esto, repito, esto no existió ni para la soja, no existió para Loma La Lata, ni está existiendo con el litio. El litio ya se lo están llevando por Chile. Sí. Con declaraciones juradas de lo que se llevan. O sea que es confiar en el diablo, ¿no? Exactamente, es decir, desconfiar ahí es lo más ingenuo, como mínimo desconfiar con los números. Ahora, en este caso, tenés todo eso, tenés la proyección geopolítica, por lo que acaba de decir, y muchas condiciones más. La relación con Brasil va a depender fundamentalmente de esto, el desarrollo regional va a depender de esto, y el otro tema es, te estás tirando para una zona donde no tenés grandes industrias, no tenés grandes pueblos industriales. Sí, Santa Fe sí, pero va más allá. Bueno, pero Santa Fe, Córdoba. Por eso, Córdoba, Formosa, Chaco, si vas a hacer el otro, si vas a tener gas que va a estar subiendo en vez de bajando, Salta, Jujuy, toda esa zona, si tomaras en serio el litio para decir, bueno, lo voy a industrializar, y bueno, aparte del litio vas a tener la energía barata para hacer una gran planta de lo que sea. Entonces, el tema de fertilizante, lo que mencionaron. Argentina no se autoabastece de fertilizante. No importa mucho. Clave no se autoabastece. No, para nada. Para fertilizante se necesita un uso intensivo de gas, tengo entendido, ¿no? Totalmente. Y ya están los proyectos, y ya están algunas proyecciones, inclusive que hizo un experto como Javier Patiño con respecto a el gasoducto a Profértil a las afueras de Bahía Blanca, ¿no? Ahí está la planta de fertilizante más importante de Argentina, ¿no? Sí. Exactamente, pero podrían hacerse muchas más y en distintos. Bueno, ahora hay un proyecto para que se haga en Tierra del Fuego. ¿Para qué? Y como dijo ayer Massa, para empezar también a sustituir el modelo de producción. ¿Que se haga aquí en Tierra del Fuego? Una planta de fertilizante. Ah, bien. Porque tenés que empezar a sustituir el modelo de armaduría que tenés en Tierra del Fuego. Esto en síntesis es una gran noticia, pero están los pliegues, está el contraplano de todo esto. Sí. Que es la vieja discusión de la Argentina. Pero tenés una soberanía energética en desarrollo, como se dice ahora. Sí, la vieja discusión. ¿Quién se va a quedar con la riqueza de la Argentina? Si se la quedan 10 empresarios, 10 amigos de la clase dirigente política de este país, o se la quedan 50 millones de argentinos. Sí, y empresarios que ayer lo decía Cristina, están todos subsidiados, está todo el Estado invirtiendo en esas empresas. ¿Qué pasaría si se levanta ese subsidio? Que es un poco, el plan que plantea la oposición en términos económicos, ¿no? Para llegar al equilibrio económico. En lo discursivo, hay que hacer recorte, hay que levantar esos subsidios, pero muchos de ellos, de los amigos de ellos, también se van a ver condiciones negativas. ¿Qué pasa con las empresas de transportes? O sea, tenés un paro total de colectivos y por cosas mucho menores que la amenaza de quitarle subsidios a una empresa. Después pasemos el audio. Abonando lo que decía Valentina. No hace falta pensar lo que harían estos si son gobierno. Hay que ver lo que hicieron. Sí. Porque recordemos que Vaca Muerta se descubre siendo Repsol la dueña de YPF. Y el problema lo que hace estallar la decisión de Cristina de recuperarla, de renacionalizarla, es cuando le traen los números y dicen, está Vaca Muerta, Repsol no está poniendo un mango y es más, se está llevando la plata acá para invertirla en otro lado. Entonces ahí cuando dice, nos están dejando sin gas, porque empezaba a caer la producción de gas y estaba Vaca Muerta, y como no le querían poner la guita porque era mucho riesgo, no la ponían. Entonces ahí es donde se decide la renacionalización de YPF, es decir, esto en manos privadas,
demostró que los tipos inversión de riesgo no hacen nunca. Y el otro ejemplo es el que mencionábamos hace un ratito, cómo concebía Mauricio Macri el tema de la realización del gasoducto. Primero, dos cosas quiero decir. Previamente ya había fracasado el tema de iniciativa privada, que consistía, ¿en qué consistía la iniciativa? Como se le decía, iniciativa pública privada. El PPP. Que exactamente, que el empresario tenía que proponer el negocio y traer el financiamiento. Entonces el tipo decía, propongo el negocio, el financiamiento lo traía. Uno irá a riesgo propio, no, ahora te cuento. Hacía el negocio y él se quedaba con la concesión del negocio. ¿Y el financiamiento qué significaba? Bueno, pusieron la guita para ahora, fantástico. No, fantástico, no te cruces de brazos, querido, que te quede una deuda. ¿Que quién va a pagar? El Estado. El tipo conseguía el financiamiento, hacía la obra, se quedaba con la obra y el Estado se quedaba con la deuda. Muy buen negocio. Entonces esto fracasó no solo en Argentina, fracasó en Argentina, en Italia, en Gran Bretaña, en España y en un montón de países que se aplicó porque terminaron con grandes transferencias de ingresos a favor de los sectores privados. Un negocio financiero que además era un caldo de cultivo espectacular para grandes curros que se han hecho con esto, porque después parecía que aparecen. Claro, lo contrató el privado para que lo pague el público, a que no saben qué, como diría Cristina, que no saben qué. Estaban recontrainflados los números. Después terminabas pagando lo que nunca te habían prestado. ¿Era PPP o era PPP? Muy bien. Era eso. Entonces, eso es una parte. Y la otra, lo demás, creí que era una concesión a un privado también lo que quería hacer con el gasoducto que creo entender que él no lo iba a llamar Néstor Kirchner. Y estos empresarios bueno, no pretenden Rulito, nos vemos mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Estos empresarios tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE, porque nosotros lo que pretendemos es al final del camino de la SUBE, en el que cada argentino y cada argentina tenga su SUBE, que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador, no que la intermedie el empresario. ¿Qué piden? Miren, acá hay dos grupos empresarios, un señor Faija, un señor Vygotsky, que le dicen el amarillo, pregúntense por qué, que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías. Porque bueno, ahí planteando fuertemente Massa, hay que decir que el área de transporte está bajo el ejido de Massa. Diego Giuliani. No, Diego Giuliani, anteriormente Alexis Herrera y después Mario Meoni, ¿no? Bajo el ejido, ¿no? del sector del Frente Renovador, así que sería bueno que todo esto que está impulsando, hasta ahora no lo hizo, ¿no? La idea del subsidio vaya directamente al usuario y no a la empresa. ¿Y por qué le dicen el amarillo? No sabemos. Y lo mismo con la sanción de estos grupos empresarios de transporte. No hubo sanciones reales a las líneas. Bien. Bueno, 11 y 22 minutos, pero de cualquier manera, el tono, a mí me parece, lo que dijo, cómo lo dijo, cómo asumió una crisis que claramente tenía una intencionalidad política, un lockout patronal que tenía como objetivo generar un estado de malestar, ¿no? Porque básicamente estamos hablando del transporte en la capital y la zona del Gran Buenos Aires, 10 millones de viajes. El impacto fue enorme. Y además, si no te manifestás en ese sentido, la bronca va dirigida exclusivamente al gobierno. Hasta es una medida de preservación en un momento eleccionario. El tipo tiene que salir a decir, che, no, pará, la culpa la tienen estos dos empresarios. Si querés, es simplemente para que no se pianten votos. Bien, un tono que a mí me pareció adecuado. Un tono me pareció adecuado. Ojalá que se vuelva a replicar con eso.